Bienvenidos amantes del misterio. Hoy vamos a hablar sobre la fecha de llegada de Nibiru, ese cuerpo extraño que apareció junto al Sol, en el eclipse de 2017. Tenemos que señalar, que toda la información sobre el planeta intruso, que tenemos hasta ahora, nos dice que llegaría en el primer trimestre de 2021, aproximadamente, dentro de poco más de un año, y que sus efectos, se notarían sobre todo, en el año 2020, año en el que, el clima se convertirá en un auténtico caos en todo el mundo, algo que ya está empezando a suceder. Solo hay que ver lo que acaba de pasar en España, donde un auténtico diluvio de dimensiones bíblicas acaba de azotar a medio país, algo que no había pasado nunca, algo que no es normal, y que esconden tras la mentira del cambio climático. El año 2020 sería la antesala de llegada del astro intruso. No falta mucho para comprobarlo, aunque la verdad es que las expectativas no son nada buenas. No sabemos si realmente existe Nibiru, aunque cada vez vemos más catástrofes naturales de dimensiones apocalípticas a lo largo de todo el mundo, que sin ninguna duda nos recuerdan a las profecías bíblicas. Pero si es cierto que existe este cuerpo masivo, ¿esta fecha es exacta? Vamos a analizarla, a partir de los datos de los que disponemos, en relación con el astro hallado en el eclipse de 2017, y veremos si esta fecha coincide con nuestras apreciaciones. También realizaremos un análisis del objeto que aparece en el eclipse, y teniendo en cuenta su tamaño y localización, intentaremos dar una fecha aproximada de llegada, y veremos si coinciden con las informaciones que existen sobre la aproximación a la Tierra de Nibiru. Tenemos que recordar que estamos suponiendo, según nuestra teoría, que se trata de un astro con una órbita polar superelíptica de alrededor de 12.000 años. A partir de ahí, teniendo en cuenta determinados factores, podemos especular con una fecha de llegada, y solo especular, ya que no solo no tenemos la certeza de que el astro intruso exista, sino que tampoco disponemos de los datos suficientes para dar una fecha aproximada de su llegada, como veremos a continuación. Al parecer, ya hace mucho tiempo que serían conocedores de la existencia de este cuerpo masivo. Tenemos que hacer referencia, entre otros, al ya fallecido Robert Dean, sargento mayor del ejército norteamericano, con calificación Cosmic Top Secret, de las más altas, y la que le permitió ser conocedor de grandes secretos, de los que muchos de ellos tuvo la deferencia de compartir con nosotros, lo que le llevó a ser un reconocido ufólogo. Por esto, pudo tener acceso a información de alto secreto, que filtró para que todos pudiéramos acceder a ella, y parece ser, que también tuvo acceso a información de Nibiru, información acerca del que según dice, llamaban, el intruso, del que eran conocedores desde hace más de 50 años, y por este motivo, enviaron las sondas Pioneer 1 y Pioneer 2, en el año 1982, y posteriormente, lanzaron un satélite infrarrojo, el IRAS, en el año 1983, con motivo de estudiar el astro intruso y obtener información de su aspecto, órbita, llegada, todos los datos posibles. De momento, veremos si aciertan, o en realidad, no existe ningún planeta intruso, del que tengamos que esperar su llegada. A nosotros, solo nos queda analizar las imágenes de las que disponemos, en donde aparece un objeto desconocido junto al Sol, durante el eclipse de 2017, y deducir cuándo podría acercarse a la Tierra, si en realidad es un astro intruso, y no otra cosa que desconozcamos. Si se trata de un cuerpo masivo dirigiéndose a la Tierra, ¿cómo podrían indicar nuestras investigaciones? Pues bien, hay que tener en cuenta dos factores, para poder empezar a sacar conclusiones: por una parte, el tamaño de los planetas, y por otro lado, la distancia a la que se encuentran de nuestro planeta. En relación a la distancia, los únicos planetas que podemos observar a simple vista, sin telescopio, son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Por lo tanto, más lejos de esa distancia, ya no se pueden observar planetas a simple vista. Cabe destacar que hablamos de planetas, no de estrellas, ya que son mucho más grandes, y emiten su propia luz. Pues bien, aclarado esto, podemos sacar la conclusión de que este objeto estaría en las inmediaciones del sistema solar. De lo contrario, no podríamos observarlo a simple vista. Incluso podemos concretar más: tendría que estar a un máximo de la distancia a la que se encuentra Júpiter de la Tierra, o de lo contrario, tampoco podríamos verlo. Por otro lado, está el tema del tamaño. Lo que nos puede despistar un poco es lo más complicado, ya que, cuanto más grande, más lejos puede verse. Vamos a suponer que es unas 7 veces el tamaño de la Tierra, la mitad de Júpiter aproximadamente.
tal y como nos dicen las informaciones acerca de Nibiru. Con estas dos premisas, debemos suponer que este objeto estaría a una distancia inferior a la que existe entre Júpiter y nuestro planeta. También podemos especular con que sea más grande que 7 veces el tamaño de la Tierra, y en consecuencia, se encontraría a mayor distancia. Otro dato del que carecemos es la velocidad a la que se desplaza por el espacio, ya que cada planeta, por ejemplo de nuestro sistema solar, tiene una velocidad diferente. Es evidente que cuanto más rápido sea su desplazamiento, antes se aproximaría a la Tierra, y por el contrario, cuanto más lento, más tarde llegaría. Es obvio que nos faltan datos para dar una fecha de llegada, solo podemos especular y hacer suposiciones, pero una cosa sí que parece clara: si este objeto es un planeta intruso, un astro masivo que se aproxima a la órbita de la Tierra, y podemos observarlo a simple vista, no puede estar muy lejos, no pueden faltar muchos años para su llegada. Nuestra mejor referencia para saber cuándo se vaya acercando es observar los acontecimientos que estén ocurriendo en todo el planeta. Puede ser la mejor pista que podamos tener. Estamos hablando de cambio climático drástico, terremotos, erupciones volcánicas, caída de meteoritos, alteraciones en el campo magnético de la Tierra, y catástrofes naturales en general. Por lo tanto, si tomamos como referencia al planeta Júpiter, sabemos que tarda casi 12 años en dar una vuelta al Sol, y se encuentra a una distancia de unos 600 millones de kilómetros de la Tierra, y aunque no disponemos de los datos suficientes, ya que, de este astro intruso, desconocemos su velocidad, tamaño y distancia, y probablemente no tengan nada que ver con la velocidad a la que se mueve Júpiter, podemos especular que Nibiru podría encontrarse a unos 400 o 500 millones de kilómetros de la Tierra, con un tamaño entre 4 y 7 veces el tamaño de nuestro planeta. En cuanto a la velocidad, atendiendo a los datos que nos aporta nuestro sistema solar, los planetas se mueven más lento cuanto más lejos del Sol, siendo Mercurio el más rápido y Neptuno el más lento. Sería lógico pensar que este astro se movería muy lentamente por el espacio, en relación con los planetas del sistema solar, ya que su órbita lo alejaría muchísimo del Sol. No podemos olvidar la segunda ley de Kepler, que nos dice que los planetas se mueven con mayor velocidad cuando su órbita lo acerca al Sol, y más lento cuando ésta lo aleja. Tal como señaló Carlos Muñoz Ferrada, teniendo en cuenta la ley de Kepler, este astro podría tener 3 velocidades, complicando aún más si cabe apuntar una fecha concreta de llegada. Pero sí podemos suponer que se mueve lentamente y se acelera cuando se acerca al Sol. En resumen, con todos estos datos, podemos suponer, y solo suponer, que tardaría entre 2 y un máximo de 3 años en acercarse a la Tierra. Esto quiere decir que la fecha de aproximación que obtenemos se acerca mucho a la fecha que proporcionan todas las informaciones acerca de la llegada de Nibiru. Muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en próximos videoprogramas. Si te ha gustado, suscríbete y dale like. Seguiremos investigando. Esperamos sus comentarios y muchas gracias por ver el video.